Eh, recuerdo, recuerdo cuando estaba mucho más pequeño en nuestras iglesias, allí en Spring Branch, le escuché, chiquis, ese canto, y siempre me hacía pensar de que si Él vive hoy, me puede ayudar a sostenerme mañana también. Y eso es una de las cosas que me dan la seguridad de que todo estará bien, de que el Señor está guiando nuestras vidas y que el Señor está al control de cada uno de nuestras situaciones y de nuestros problemas y necesidades. En época de Semana Santa, durante este fin de semana, generalmente cada vez que tenía una serie, cada vez que predicaba, trataba de que todos los días cuadraran con los días de la semana de la experiencia de Jesús. El jueves en la noche, por ejemplo, fue una de las experiencias, y ayer lo leíamos con mi esposa antes de descansar, fue una de las experiencias más difíciles que puedan encontrarse en las Sagradas Escrituras para Jesús. Al principio, los escribas les importaba, dice que lo iban a apresar. Si ustedes leen Mateo, el capítulo 26, ese es el día jueves, y dice que los escribas estaban preocupados por el qué dirá la gente. No les importaba el hecho de que querían acabar con Jesús, sino que les importaba lo que dijera la gente. Luego más adelante dice que cuando los discípulos estaban con Jesús y Jesús fue apresado, Jesús fue tomado, todos los discípulos le abandonaron pensando que algo les podía suceder a ellos. Y pensaban también en lo que la gente podía hacerles. Después cuando llegó Jesús a Getsemaní, en ese momento cuando llamó a Pedro, Santiago y Juan, en ese momento es increíble, pero ellos se quedaron dormidos. Si ustedes leen Mateo capítulo 26, allí en Getsemaní dice que el Señor Jesús, y hay una frase, ayer leía en la traducción en lenguaje actual, dice, y quisiera de pronto compartirlo con ustedes, y es que dice Jesús, estaba tan lleno de tristeza, me siento tan lleno de tristeza que necesito que ustedes oren por mí. Pero al final todos se quedaron dormidos. Al final ninguno lo acompañó en ese momento porque pensaban en sus cosas. Es increíble cómo, sin darnos cuenta, en Semana Santa, la sociedad e inclusive el cristianismo nos hemos centrado en pensar en nuestras propias cosas. Planeamos vacaciones, planeamos ir a una finca, planeamos muchas cosas, un paseo, una comida, una salida, ir a visitar a la familia, pero no planeamos darle el primer lugar a Jesús. Así como los escribas pensaban en lo que dirá la gente, así como los discípulos pensaban en sus propias necesidades, así como los dos amigos que estaban supuestamente debían de estar orando con Jesús, estaban pensando en sus propios sueños y en el cansancio que tenían. Muchas veces nosotros en nuestra vida, el jueves santo, el viernes santo, el sábado y el domingo de resurrección, los tomamos para nuestros propios aspectos, para vivir nuestras propias necesidades. Yo quiero felicitarles a cada uno de ustedes por estar aquí conectados hoy. Estaba mirando los nombres de los que están allí y los que nos están acompañando también en Facebook. Y quiero darle gracias a Dios por sus vidas, porque hoy, en medio de toda esta Semana Santa, de los descansos, de los viajes, de tantas cosas, tú te has detenido durante unos minutos para escuchar su palabra, para abrir tu corazón y para entregarle tu vida a Él. Quiero invitarlos para que oremos en este momento al abrir las Sagradas Escrituras, porque a partir de este momento quiero que comencemos un viaje juntos en un caminar con Jesús. ¿Me acompañas a orar? Vamos a orar. Cierra los ojitos. Bendito Jesús, te doy gracias por la oportunidad que nos das de escuchar tu palabra. Pero sobre todo, Jesús, te doy gracias por haber muerto por nosotros en la cruz. Por Ian, por mamá, por papá, por los tíos Ronald, Ray, papá, los tíos Sergio y David, por cada una de las familias que hoy se están conectando. Gracias, Señor.
por haber dado tu vida por nosotros. Y hoy, con nuestra presencia, te queremos reconocer como nuestro Dios. Te queremos reconocer como nuestro Salvador. Toma control absoluto del mensaje hoy, Padre. Que seas tú quien predique a nuestro corazón. Te necesitamos. Necesitamos entender dónde encontrarte. Necesitamos tener la seguridad de que tú estás aquí, de que tú vives. Te doy gracias por tu amor y te doy gracias por tu bendición al abrir tu palabra hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor. Quisiera invitarlos que abran sus Biblias en el Evangelio según San Lucas, por favor, el capítulo 24. Lucas, el capítulo 24. Está muy hermoso ese cuadro que me ha hecho mi hijo acá para yo poderme inspirar mientras estoy predicando. Lucas, el capítulo 24, narra uno de los momentos más impresionantes de las Sagradas Escrituras. Y en lugar de irme a lo que sucedió el jueves de noche, el viernes de noche y el sábado, estos 3 días, estos 3 temas, estas 3 horas que vamos a sacar juntos, hoy una hora, mañana otra hora y el sábado otra hora, quiero llevarlos hacia esa experiencia que como cristianos necesitamos reafirmar al saber que tenemos un Dios que está vivo, que es real, que nos ve, que nos entiende, que no estamos solos, que no estamos solas en medio de las circunstancias que estamos viviendo, que escucha realmente nuestras oraciones. Solo que a veces pasamos por circunstancias difíciles y no nos damos cuenta que el Señor está allí porque nuestras lágrimas, porque nuestras angustias, porque nuestros problemas no nos dejan ver con claridad que Él siempre ha estado allí. Por eso durante estos 3 días escogimos con mi esposa y con mi hijo una temática diferente y dijimos vamos a hablar de su poder, de que Él vive, de que Él está con nosotros, aunque muchas veces no lo reconocemos. Abramos las Sagradas Escrituras y hoy voy a leer de la Nueva Versión Internacional. Si tienen en sus celulares las versiones, ábranla por favor en la Nueva Versión Internacional y voy a leer desde el capítulo 24, vamos a estarlo estudiando hoy, mañana y el próximo sábado y vamos a ir reafirmando cuáles son las lecciones que Dios nos da. Dice la palabra de Dios, vamos con el primer texto. El primer día de la semana, y aquí me gusta esto, nosotros le llamamos Domingo de Resurrección, lo que quiere decir que el 7º día de la semana es el sábado. Y si tú lees la palabra de Dios bien, desde Génesis hasta Apocalipsis, no importa si eres católico, pentecostal, adventista, bautista, si no asistes a ninguna iglesia, si simplemente crees en Cristo Jesús y en su palabra, la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22, 21 dice que el 7º día es el día sábado y el primer día de la semana es el día domingo, que nosotros lo llamamos el día de resurrección. Pues el primer día de la semana, dice la palabra de Dios, el domingo, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. ¿Saben que una de las cosas que más me gusta de esta historia es que las mujeres tienen un rol especial en la resurrección de Cristo? Y si yo miro por un momento cuántas damas están conectadas hoy de diferentes países, de Panamá, de República Dominicana, de Estados Unidos, de Colombia, de México, cuántas mujeres, madres, hijas están allí conectadas, siempre casi son el doble de los varones. Tienen algo especial las mujeres con Cristo Jesús. Es como una conexión más cercana. Antes de morir, el día miércoles, en esa semana, una de las mujeres había llegado hasta ese lugar donde estaba Jesús comiendo y había derramado sobre sus pies un perfume de alabastro puro, de nardo puro, un perfume costoso, y con sus cabellos había enjugado sus pies y lo habían ungido. Y Jesús dice, para la hora de la muerte esta mujer me ha ungido. Y luego el primer día de la semana fueron las mujeres las que fueron al sepulcro llevando las especias aromáticas que habían preparado. Y miren lo que dice el versículo 2. Dice,
encontraron que había sido quitada la piedra que cubría el sepulcro. Yo le doy gracias a Dios porque el Señor es el que quita las piedras. Porque el Señor quita esos obstáculos que hay en nuestra vida. Porque a veces nosotros sufrimos, a veces a nosotros nos suceden cosas en la vida, Ian. A veces en el medio del camino de tu vida, en la juventud, cuando vayas creciendo, hijo, van a haber piedras, van a haber obstáculos. Pero Jesús tiene el poder para mover esos obstáculos, el poder para mover esas piedras. Yo no sé qué obstáculo y qué piedra estás viviendo hoy, qué circunstancia estás pasando donde te sientes encerrada o encerrado. Pero si Jesús movió la piedra de una tumba, si Jesús pudo resucitar, para Él no hay nada imposible. Él puede remover la piedra que te tiene atada, que te tiene atado. Y dice la palabra de Dios, y al entrar, versículo 3, este versículo me encanta. Al entrar, ellas entraron al lugar, no solo se quedaron en la puerta. Dice, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Yo quiero que te imagines la escena. Las mujeres llegan, van con tristeza, pero van emocionadas porque van a servirle aún en la muerte a su maestro. Él había muerto. Así que vienen para encima en la antigüedad, para explicarles esto, al cuerpo lo envolvían en lienzos, lo envolvían. Y lo envolvían en especias aromáticas, pero necesitaban unos aceites y unos ungüentos para que el cuerpo pudiera permanecer limpio, sano en medio de su momento de muerte. Así que ellas van tristes porque habían perdido al maestro, pero emocionadas por poder servirle aún en su muerte. Y entraron. ¿Saben que hay muchas personas que se quedan en la puerta? Hay muchas personas que ven a Jesús de lejos, que creen en Jesús, pero no le creen a Jesús. Que simplemente lo miran de lejos, que no quieren tomar una decisión, un compromiso, que les da miedo bautizarse, que les da miedo asistir a una iglesia o conectarse, que les da miedo que los vean otras personas. Muchas veces nos quedamos afuera, y cuando tú te quedas afuera, cuando tú no tomas decisiones, cuando tú no te comprometes, cuando tú no entras, no ves el milagro. No ves el milagro, simplemente te lo pueden contar, como le pasó al resto de los discípulos. Ninguno de ellos se fue y se animó a ir a la tumba de Jesús. Por eso no vieron nunca la tumba vacía. Solo dos corrieron cuando estas mujeres le contaron y vinieron hasta la tumba. El resto, ahora vamos a ver qué estaban haciendo. Pero sigue la palabra de Dios, versículo 4. Estoy leyendo Lucas capítulo 24, versículo 4, dice, mientras se preguntaban qué habría pasado, oye esto, Ian, oye esto, papi, se les presentaron dos hombres con ropas resplandecientes. ¿Qué eran? Ian, ¿qué eran esos hombres con ropas resplandecientes? No, ropas resplandecientes, una luz especial. ¿Quiénes eran? Los ángeles. Ángeles del cielo, y los ángeles siempre traen buenas nuevas de salvación. Y dice el versículo 5, asustadas se postraron sobre su rostro. Versículo 5 dice, asustadas se postraron sobre su rostro, pero ellos les dijeron, y aquí viene lo más hermoso, ¿por qué buscan ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscan? Y te voy a hacer esta pregunta hoy a ti. ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Saben que muchas veces nosotros buscamos a Dios en el lugar equivocado. Los ángeles le dijeron a estas mujeres, no está aquí, Él ha resucitado. Pero mira lo que, aquí hay una lección tremenda. Escucha bien lo que dijeron. ¿Por qué están buscando ustedes entre los muertos al que vive? ¿Por qué muchas veces nosotros queremos buscar entre una iglesia muerta a aquel que está vivo?
Yo no sé cómo está la iglesia donde tú te estás congregando, no sé el lugar donde tú asistes, pero a veces esos servicios de adoración parecen más bien un funeral, cantan como si no tuvieran un Dios vivo, simplemente todo lo piensan en la parte económica, piensan en el dinero, o simplemente es como un club social que se reúnen cada 8 días, pero no tienes una experiencia con un Dios vivo. ¿Por qué buscas entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscas en medio de una relación destruida al que está vivo? ¿Por qué buscas en medio del dolor aquel que está vivo? ¿Por qué en medio de las circunstancias estás buscando aquel que está vivo? En el lugar equivocado muchas veces lo buscamos. Muchas veces nos quedamos nosotros buscando las cosas que viven. Óyeme bien, tío Richard, tío Norberto, tía Doris. No podemos buscar a un Dios vivo en un lugar donde están los muertos. Y esa fue la pregunta de los ángeles. Y yo pensaba en ese momento, ¿por qué les dijeron eso? Es una frase que debe hacer retumbar nuestros corazones en este día. ¿Por qué están buscando al que está vivo en un lugar que es para muertos? Yo no sé cómo está tu experiencia hoy con Dios. Pero muchas veces en el camino en el que estamos, en las circunstancias en las que estamos, nosotros buscamos en el lugar equivocado las soluciones. A veces buscamos en un psicólogo, en un psiquiatra, en una medicina, en unas pastillas, la solución que solo Cristo Jesús nos puede dar. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? Y dice la palabra de Dios, miren lo que sigue diciendo, versículo 6, no está aquí. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo cuando todavía estaban con ustedes en Galilea. ¿Recuerdan eso? Y luego lo citaron. Versículo 7 dice, escuchen esto, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado. Y escuchan esto, lo que Jesús les había dicho, pero al tercer día resucitaré. Yo quiero que no olvides esa frase. Ayer la leíamos con mi esposa. El último día que Jesús estuvo con ellos, el último día antes del Getsemaní, antes de ser apresado, Jesús les dice directamente a los discípulos, hoy me van a apresar y me van a matar, pero al tercer día voy a resucitar. Y muchas veces nosotros escuchamos lo que Dios va a hacer. Nosotros escuchamos por los oídos lo que Dios está haciendo, lo que Dios va a hacer en mi matrimonio, lo que Dios va a hacer en mi vida, lo que Dios va a hacer. Y lo escuchamos, pero no lo albergamos en nuestro corazón. Y simplemente a lo que llamamos esperanza se desvanece cuando las circunstancias cambian. Le creemos a Dios por el momento, mientras el sermón es predicado, mientras el canto llega a nuestro corazón, nosotros le creemos, pero cuando llegan los problemas, nos desesperamos, se nos va la fe, perdemos nuestra fe y nuestra conexión con Él. Jesús les dijo, al tercer día voy a resucitar. No olviden esto para el final. Y dice el versículo 8, entonces ellas se acordaron de las palabras de Jesús. Y al regresar del sepulcro les contaron todas estas cosas a los 11 y a los demás. Y miren la reacción, versículo 10 dice, las mujeres eran, versículo 10, María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás que las acompañaban. Pero a los discípulos, oigan esto por favor, el relato les pareció una tontería, así que no les creyeron. ¿Cómo puedes tú pasar 3 años y medio caminando con Jesús, viendo su poder, viendo los milagros que hace, y en el momento de dolor y de tragedia, en el momento de soledad, perder tanto tu fe que creer que la palabra de Dios era una tontería, que los milagros no existen? ¿Cómo puede uno como ser humano muchas veces soltarse tanto de la mano de Dios? Y ayer cuando hablábamos con mi esposa de esta relación, de esta experiencia aquí, decíamos, es que eran humanos.
Nosotros los humanos tenemos la tendencia a poner en duda las cosas. Nosotros los humanos tenemos la tendencia a querer ver para creer, pero con Cristo es al revés. Con Cristo primero hay que creer para poder ver. Con Cristo nosotros necesitamos primero creer antes que ver. Y es increíble lo que dice las Sagradas Escrituras. A mí me llama la atención que ellos dicen, pero a ellos les pareció una tontería y no les creyeron. ¿Qué pasó con la promesa que Jesús les había dado? ¿Qué pasó con la experiencia que habían tenido con ellos? Es posible que yo esta noche le esté hablando a alguien que ha caminado muchos años con Jesús en la iglesia. Vas todos los sábados a la iglesia, te lees la escuela sabática, quizás diezmas, ofrendas, eres hasta un anciano o líder de iglesia, pero en los momentos de crisis tu fe te ha faltado. Y crees que eso es una tontería, lo que la gente pueda decir de lo que Dios puede hacer. ¿Cómo está tu fe hoy en Semana Santa? Una de las cosas más lindas que teníamos en mi país, no sé si todavía surge esa costumbre, es que en Semana Santa los canales nacionales pasaban la historia de Cristo Jesús, el Evangelio de Jesús. Y de una manera u otra nos sentábamos a veces a ver 2, 3, 4 horas toda la historia de Jesús. Esta noche con mi esposa vamos a ver la pasión de Cristo. Y obviamente habrán escenas donde no podemos compartirlas con nuestro hijo, porque es muy pequeño todavía, pero se las contaremos. Pero nosotros tenemos que contemplar lo que Jesús hizo y darnos cuenta que es una realidad, tía Cecilia, que es una realidad, Byron, que Jesús lo hizo por ti, Ronald David, y por ti, Jenny, que Jesús es una realidad y que aunque muchas veces todo esto de la religión, todo esto de la iglesia, todo esto de la Biblia parezcan tonterías, la realidad es que es el único camino, la única verdad y quien nos da la vida, Cristo Jesús, es nuestra esperanza. Y no podemos nosotros perder el tiempo pensando en cualquier otra cosa cuando sabemos que la esperanza para mi problema, la esperanza para mi matrimonio, la esperanza para mis hijos se llama Cristo Jesús. Y dice el versículo 12, Pedro, sin embargo, salió corriendo al sepulcro, se asomó y vio solo las vendas de lino, y luego volvió a su casa extrañado de lo que había sucedido. Desde pequeño he escuchado una frase donde dice que los milagros de Dios no se explican, simplemente ¿qué? Se aceptan. Se aceptan, familia Uribe. Los milagros de Dios no se explican, simplemente se aceptan. Y déjame decirte que muchas veces nosotros en el camino de la vida queremos que todo tenga una explicación con Cristo. Y aquí viene nuestra parte central. Quiero que no pierdan detalle porque ahora entran dos hombres. Dos hombres que iban de regreso a su casa. Dos hombres que iban tristes, dos hombres que iban en el camino equivocado hacia donde realmente Dios les había prometido que el Espíritu Santo iba a ser derramado sobre ellos. Dice el versículo 13, aquel mismo día, dos de ellos, ¿quiénes? La Biblia no menciona, y a mí me parece increíble, el Señor resucita en ese día, escúchame bien, es el Señor el que está resucitando en ese día, y cuando el Señor resucita, lo primero que hace es aparecérsele a una mujer en medio del jardín, recuerdan ustedes a María Magdalena. Pero más adelante, en lugar de hacer algo grande, en lugar de hacer algo extraordinario, Jesús se le aparece a dos hombres que ni siquiera sabemos quiénes son. Y dice la Biblia, se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unas 7 millas de distancia de Jerusalén, a unos 10, 11 kilómetros de distancia de Jerusalén. ¿Por qué iban hacia Jerusalén? Perdón, hacia Emaús. Emaús era una villa, Emaús era un pueblito que nadie conocía. La ciudad santa, la ciudad elegida era Jerusalén. Allí era donde el Espíritu Santo se iba a manifestar en ellos. Pero ellos iban hacia Emaús, a 7 millas de distancia.
iban de regreso a casa. Dos hombres sin saber quiénes eran. Dos hombres, simplemente dice la Biblia, dos de ellos, dos de los discípulos, regresaban a su casa en Emaús. Muchas veces en el camino de nuestra vida, nosotros renunciamos a nuestra fe. Muchas veces en el camino de nuestra vida, nosotros vamos en la dirección contraria a lo que deberíamos de ir. Muchas veces en el camino de nuestra vida, en lugar de buscar a donde Dios dijo que se iba a manifestar, nos vamos lejos de Él, nos alejamos de Él, empezamos a caminar lejos de Él. Y allá iban esos dos hombres, camino hacia Emaús. Me llama la atención que no dice el nombre de ellos. Quizás porque tú y yo estamos en medio de esos nombres. Quizás porque allí tú puedes ponerle el nombre tuyo, cuando muchas veces buscamos en el lugar correcto. ¿Por qué buscan entre los muertos al que vive? ¿Por qué están buscando en este lugar? Muchas veces buscamos a Dios en el lugar equivocado. Nos alejamos de Dios y vamos en la dirección contraria a donde deberíamos estar yendo, donde Dios dijo que iba a estar. Y dice el versículo 14, escuchen esto. Iban conversando sobre todo lo que había acontecido. En otras palabras, lo que llenaba sus mentes en ese momento era la circunstancia triste y difícil que habían vivido. Y yo les decía que muchas veces cuando tenemos problemas, eso constantemente está en nuestra conversación. A veces tenemos la oportunidad de hablar con una amiga, con un amigo, y sin darnos cuenta nuestra boca va soltando lo que estamos teniendo en nuestro hogar, lo que está pasando en nuestra vida personal. ¿A cuántos nos ha pasado eso? Y uno siente, uno quiere desahogarse, uno quiere hablarlo, uno quiere contarlo a su esposa, a su esposo. Muchas veces te han sucedido circunstancias difíciles en las que solo quieres guardártela para ti misma, para ti mismo, pero no eres capaz porque necesitas hablarlo, porque necesitas soltarlo. Esos dos hombres, yo no sé si era una mujer y un hombre, pero la Biblia dice que iban dos personas, dos de los discípulos de Jesús, iban caminando. Yo creo que eran una pareja. Los estudiosos dicen que de pronto era una pareja, porque más adelante se menciona solo el nombre de uno de ellos. Y en esos tiempos la Biblia era bastante peculiar y no mencionaba todos los nombres de las mujeres. Pero allí dice la Biblia que iban dos. Iban hablando de lo que había pasado. Muchas veces nosotros damos vueltas en la circunstancia que estamos viviendo. Y llega Año Nuevo y la estamos pasando, y luego llega Semana Santa, luego llegan las vacaciones de mitad de año, después llega el mes de noviembre y diciembre y otra vez, y seguimos dando vueltas y vueltas en el mismo círculo. Y algo extraordinario sucede. Miren lo que dice la palabra de Dios. Vamos con lo que dice las Sagradas Escrituras. Versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, Jesús mismo, oigan esto, se acercó y comenzó a caminar con ellos. Esta parte me emociona. ¿Saben por qué? Escucha bien lo que te estoy diciendo, porque la palabra de Dios te está hablando a ti en estos momentos. No eran ellos los que estaban buscando a Jesús. No eran ellos los que estaban yendo en el lugar correcto. Estaban regresándose, ya quizás entregando sus redes. Estaban renunciando. Y es Jesús el que llega al encuentro de ellos. Es Jesús el que comienza a caminar con ellos. Muchas veces nosotros buscamos a Dios en nuestro destino, en el cumplimiento de una promesa, y no nos damos cuenta que Jesús ha estado y quiere estar caminando con nosotros todo el camino. Todo el camino estaba con ellos. Y Jesús es el que se acerca. El creador del universo, el Dios, el Padre celestial, el que venció la muerte en la tumba, acababa de resucitar, escúchame bien, acababa de vencer la muerte, la piedra se había movido, los ángeles lo habían anunciado, y Jesús, en lugar de coger hacia Jerusalén, dice: yo me voy por este caminito chiquitito, donde hay dos de mis discípulos tristes, y voy a hablar con ellos. Qué extraño, mi Jesús.
todo lo hace de una manera tan disimulada, tan diferente. Cuando vino a nacer en esta tierra, lo hizo en un pesebre, con animalitos. No lo hizo en grande. Cuando llegó caminando sobre las aguas a donde estaban los discípulos, no lo hizo en grande. Llegó allí en medio del silencio. Y ahora Jesús se les aparece en el camino de una manera disimulada, como quien no sabe la cosa, como quien no quiere la cosa. El Rey de Reyes, el creador del universo, aquel que sostiene este planeta con sus manos. Quizás en este momento, sin darte cuenta, Jesús está obrando en tu vida de una manera disimulada y no te has dado cuenta que Él está allí. Porque así trabaja mi Jesús. A veces esperamos cosas extraordinarias, cosas gigantes. Pero muchas veces es en medio de la quietud, en medio de la tranquilidad, en medio de lo más sencillo y lo más simple, cuando puedes darte cuenta que Jesús ha estado allí, que Jesús está allí. De pronto esperas que en tu ministerio haya una iglesia grande, que te nombren, no sé, evangelista de algún lugar, que te puedan llevar a un lugar o al otro. Y resulta que el Señor ha estado contigo en un garaje con unas camaritas día a día, caminando a tu lado. Dice el versículo 16. Pero no lo reconocieron, pues sus ojos estaban velados. ¿Cómo puede uno caminar con el Creador del universo y no darse cuenta que es Él? ¿Cómo puede uno vivir experiencias con Cristo Jesús y ver el poder de Dios y no darse cuenta que siempre ha sido Él? Ese día que Dios te salvó de ese accidente en ese camión o en esa camioneta, fue Dios. Ese día que en una pelea te tiraron un golpe o un revólver, un machetazo en un atraco, que el ladrón disparó de frente a donde estabas y la bala pega en una moto. Era Dios el que estaba allí contigo. ¿Cómo puede uno muchas veces salir de las circunstancias y sentir paz y no darse cuenta que es Jesús el que está caminando contigo? ¿Qué tiene velado tus ojos? ¿Qué tiene velado tus ojos? Porque ellos caminaban con Jesús, pero no lo reconocieron. Sus ojos estaban velados. Y aquí viene lo más increíble de esta historia. Quiero que no le pierdas detalle, porque esto se pone mejor. Dice la palabra de Dios. Entonces Jesús les preguntó. Oigan esto. Jesús, el que todo lo sabe, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente. Ronald David, Jenny, miren lo que les pregunta Jesús a ellos. A mí me gusta la Biblia, porque la Biblia tiene muy buen humor. La Biblia es alegre. Jesús es alegre. Y miren lo que dice la palabra de Dios. ¿Qué vienen discutiendo por el camino? ¿De qué están hablando? Como diciendo, oigan, muchachos, ¿de qué hablan? Como si Dios no supiera de qué estaban hablando. Pero es que sabes una cosa, yo me he dado cuenta que Jesús muchas veces nos hace las preguntas a nosotros para que nosotros podamos encontrar la respuesta en Cristo. Para que nosotros nos demos cuenta de nuestra realidad. Es Jesús quien nos pregunta a nosotros, no nosotros a Jesús. ¿De qué vienen hablando? Y miren la respuesta de esos dos hombres, o de ese hombre y esa mujer. Y dice el versículo 17, se detuvieron cabizbajos. Se pararon, imagínate la escena, pararon así, como tristes, cabizbajos. ¿Será que esta mañana, o en esta noche, perdón, allí donde estás, Carlos Medina, allí donde está familia, estás cabizbajo? ¿Será familia Uribe que muchas veces la tristeza por las circunstancias no te dejan levantar la cabeza? ¿Será Hilda que a veces nos dejamos llenar de circunstancias en nuestra vida que nos hacen bajar la cabeza y no avanzar? ¿Será, mi querida familia Uribe, que eso pasa? Miguel Suárez, ¿será que muchas veces nosotros andamos con la cabeza agachada
sin darnos cuenta lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Yo sé, tía Doris, que hemos vivido experiencias dolorosas con tus hijas, con tus nietas, con tus hijos, que no ha sido fácil. Pero no tienes por qué estar con la cabeza cabizbaja. No tienes por qué estar mirando al piso cuando la esperanza está a tu lado, cuando la solución está a tu lado. Levanta la cabeza en el nombre de Jesús. Levanta la cabeza porque Dios siempre, siempre ha estado contigo todo el camino. Y uno de ellos, y aquí viene el nombre del único que conocemos allí en la historia, llamado Cleofas, dice el versículo 18. Y uno de ellos, llamado Cleofas, digámosle Cleo, uno de ellos llamado Cleo le dijo, ¿eres tú? Oigan lo que le pregunta al creador del universo, al protagonista de este planeta, al protagonista de la salvación y de la historia y de lo que venían hablando. Le dice, ¿eres tú el único peregrino en Jerusalén que no se ha enterado de todo lo que ha pasado recientemente? ¡Ja! Imagínense ustedes, llamar al creador del universo, aquel salvador del mundo, llamarlo peregrino. ¿Eres el único peregrino que no sabe lo que está pasando en este lugar? Y Jesús les dice, no, ¿qué ha pasado? ¿Cómo me gusta mi Jesús? A ver, cuéntenme, ¿qué ha sucedido? Es que yo no me sé la historia. Qué increíble. A ver, ustedes, ¿cuál es la versión que tienen? Después de que Él lo había vivido en carne propia. Después de que Él había sido el que había aguantado las humillaciones, el que lo habían entregado de un lado al otro, el que lo habían crucificado en una cruz, después de que Él había estado en la tumba y había resucitado, ahora le pregunta a unos hombres, a Cleo y a su esposa, cuéntenme qué fue lo que pasó. Paz, ¿sabes? Muchas veces nosotros en la vida necesitamos expresar lo que está pasando para poder entender y darnos cuenta que Jesús siempre ha estado allí. Pero lo más impresionante de esto es que solo nos damos cuenta cuando podemos mirar hacia atrás. Versículo 19 dice, lo de Jesús de Nazaret era un profeta poderoso en obras y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo. Y los jefes de los sacerdotes, nuestros gobernantes, lo entregaron para ser condenado a muerte y lo crucificaron. Es increíble. Primero llegó Judas y se lo entregó a los fariseos. Luego los fariseos se lo entregaron a Poncio Pilato. Poncio Pilato se lo manda a Herodes y Herodes se lo regresa, se lo entrega a Poncio Pilato y Poncio Pilato luego se lo entrega al pueblo y el pueblo lo crucifica. Como si no tuviera valor. ¿Cuántas veces entregamos a Cristo sin darnos cuenta? ¿Cuántas veces lo cambiamos por otras cosas, otras personas, otros ídolos, otros dioses en nuestra vida sin darnos cuenta? Lo entregamos, lo soltamos. Lo han condenado a muerte y lo crucificaron. Y miren lo que dice el versículo 21. Esto es impresionante. Pero nosotros abrigábamos la esperanza de que era Él quien redimía a Israel. Es más, ya hace 3 días que sucedió todo esto. Aquí hay 2 claves, 2 cosas que yo no puedo pasar por alto. La manera como ellos dicen en pasado, abrigábamos una esperanza. O sea que ya no tenían esperanza. ¿Saben? Lo que los discípulos tenían en Cristo no era esperanza. Porque la esperanza no se pierde, la esperanza va hasta el final.
Y estos se habían renunciado, abrigábamos, ya teníamos la esperanza. Quizás tú que me estás escuchando, has empezado a soltar la esperanza que tenías de que tu hogar cambiara, tu posición cambiara. Quizás tienes 27, 30, 35 años y has perdido la esperanza de que Dios va a formar un hogar contigo. Quizás no has podido tener un hijo en los últimos años y estás perdiendo la esperanza. Yo abrigaba la esperanza de que Dios me diera un hijo o una hija. Yo abrigaba la esperanza de que Dios me permitiera casarme. Yo abrigaba la esperanza de que Dios pudiera haber hecho ese milagro en mi esposo. Yo abrigaba la esperanza y renunciamos cuando no vemos una luz. Renunciamos cuando las cosas se ponen adversas. Entregamos todo. Y lo que más me llama la atención es lo que dice el discípulo. Dice, es más, hace 3 días que esto sucedió. Y yo pensaba, un momento. ¿Jesús no les había dicho que iba a resucitar en el 3er día? ¿Por qué no esperaron por lo menos hasta el final del día domingo? ¿Por qué renunciamos antes de ver la gloria de Dios? Muchas veces renunciamos cuando ya estamos a punto de recibir la corona. Muchas veces nos entregamos cuando ya estábamos a punto de ver el milagro que Dios iba a hacer. Hace 3 días que sucedió esto. Y entonces, ¿por qué te vas para tu casa? ¿Por qué no te quedaste en Jerusalén esperando que iba a haber, que de pronto que iba a suceder? ¿Por qué no esperaste hasta el final? Yo no sé a cuántos de ustedes les gusta el fútbol. Sé que a mi amigo Quique le encanta ir al fútbol. Y uno de mis primeros trabajos en Bogotá, Colombia, hace muchos años atrás, uno de mis primeros trabajos fue trabajar en un estadio de fútbol, en la boletería. Y yo era bastante joven en ese tiempo, mucho más joven. Voy a pedirle a mi esposa que me ayude a limpiar estos lentes, que los empañé todos. Gracias, amor. Y resulta que fuimos al estadio y ese día el equipo estaba perdiendo. Y había una señora que gritaba muchísimo por el equipo, pero a la mitad del tiempo, a la mitad del tiempo, entre un tiempo y otro, se fue para su casa porque el equipo iba perdiendo 3-0. Y nunca voy a olvidar ese día. El equipo entró totalmente renovado en el segundo tiempo. Gracias, amor. Y cuando llegó el momento, cuando llegó el momento, el equipo logró empatar y al final ganó 4-3. Y ella se lo perdió. Se perdió la victoria de su equipo porque renunció antes de tiempo. Quizás tú que me estás escuchando, necesitas escuchar esto de parte de Dios. No puedes renunciar antes de tiempo. No puedes bajar la guardia cuando todavía no ha terminado el tiempo que Dios te ha dado. Porque quizás si bajas la guardia, te pierdes el momento cuando vayas a ver la victoria. Le pasó a esos discípulos, venían cabizbajos, venían llorando, venían tristes y no podían entender lo que había sucedido. Habían abrigado una esperanza, ya la habían soltado y regresaban ya a su casa. Venían desesperados, tristes, en el camino contrario al lugar equivocado, pero no se daban cuenta que Jesús, la promesa, estaba allí con ellos, caminando con ellos. Y luego dijeron, versículo 22, también algunas mujeres de nuestro grupo nos dejaron asombrados. Esta mañana muy temprano fueron al sepulcro, pero no hallaron su cuerpo. Gracias, hijo. Y cuando volvieron nos contaron que se les había aparecido unos ángeles quienes le dijeron que Él está vivo. Y dice el versículo 24, algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro, a la tumba, y lo encontraron tal como lo habían dicho las mujeres, pero a Él no lo vieron. O sea, ellos habían sido parte de esa noticia, pero igual se iban ya para sus casas.
¿Cuántas veces renunciamos a lo que Dios nos ha prometido cuando ya estamos a punto de ver la gloria de Dios, a punto de ver el milagro y Jesús ya no puede más y les dice, ay, versículo 25, oigan esto, qué torpes son ustedes. Otra versión dice, qué tontos son ustedes y qué tardos de corazón para creer. Porque es que la verdadera fe no se basa únicamente en el pensamiento, tiene que bajar al corazón, tiene que nacer del corazón. Y luego el Señor le dice, versículo 26, ¿acaso no tenía que sufrir el Cristo estas cosas antes de entrar en su gloria? Porque muchas veces pasan circunstancias difíciles antes de ver la gloria de Dios. Porque muchas veces tenemos que pasar por el desierto antes de ver el Jordán al otro lado. Porque muchas veces tenemos que pasar por las pruebas antes de ver la victoria en nuestro hogar. Porque muchas veces tenemos que pasar por circunstancias difíciles en nuestro matrimonio antes de ver la luz y la bendición. Porque muchas veces tenemos que tal vez caer en nuestros propios errores para poder entender que Dios está allí con nosotros. La gloria de Dios estaba allí en ese momento, pero tenía que sufrir Cristo. Y comenzando por Moisés, dice el versículo 27, y todos los profetas les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Y aquí viene la parte final, no te pierdas este último minuto. Al acercarse al pueblo, versículo 28, Lucas 24, 28 dice, al acercarse al pueblo, a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba más lejos. Ay, me encanta esta parte. Me encanta porque Jesús nunca te obliga a que le abras la puerta de tu corazón. Tú eres libre para tomar las decisiones que quieras. Él te dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él te dice, yo estaré contigo, pero tú decides. Y dice la palabra de Dios, versículo 29. Pero ellos insistieron, quédate con nosotros, porque está atardeciendo, ya casi es de noche. Así que Jesús entró para quedarse con ellos. Me gusta eso. Jesús, después de haber resucitado, papá, en el momento más feliz, en el momento más glorioso de la humanidad, Jesús entra a una casa en un pueblito llamado Emaús, en un camino de 7 millas, de 11 kilómetros. Se va a unos discípulos que nadie conoce y llega a ellos, porque el Señor obra en aquellos que con humildad le buscan. Y dice la palabra de Dios, y luego estando con ellos en la mesa, tomó el pan. Oigan esto, Ian, esto amor, me gusta. Jesús era el invitado, pero Él es el que toma el pan. ¿Ah? Él es el que toma el control, porque Él es nuestro creador. Y cuando tú lo invitas a que entre en tu hogar, cuando tú lo invitas a tu matrimonio, Él toma el control de la embarcación de tu vida. Y estando con ellos en la mesa, tomó el pan y lo bendijo y luego lo partió. Oye esto, lo partió y se los dio. Y cuando lo partió y se los dio, ellos ven en sus manos las marcas de los clavos. Y en ese momento, cuando reciben el pan, dice el versículo 31, entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Alabado sea Cristo Jesús. Dile hoy al Señor, Señor, abre mis ojos, yo quiero verte. Entra en mi casa. Quédate conmigo. Escríbelo allí en el chat, escríbelo, Señor, quédate conmigo esta Semana Santa. Entra en mi hogar, entra en mi casa, en mi relación y abre mis ojos para que yo te pueda ver. Fueron los discípulos los que lo vieron y se decían en uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón? Oigan, este es el último versículo de hoy. ¿No ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras? Alabado sea el nombre de Dios. ¿Sabes por qué?
Porque muchas veces nosotros buscamos al que vive en donde están los muertos y ahí no lo vamos a encontrar, ya no está allí. Y porque aunque muchas veces no vemos que Dios está a nuestro lado en el camino, Él siempre ha estado caminando a nuestro lado. No esperes verlo en la recompensa final. Aprende a verlo en el caminar mientras caminas en la vida. Hoy, mañana, el sábado, el domingo, un día a la vez. ¿No ardía nuestro corazón mientras Él caminaba con nosotros? Yo quiero hoy que te des cuenta que Dios siempre ha estado contigo, que Dios nunca te ha abandonado, que Él siempre ha estado a tu lado. No te ardió tu corazón cuando Jesús llegó a tu vida. Pero sabes una cosa, tío, sabes una cosa, papá, familia, sabes una cosa, Miguel. Uno no se da cuenta de que Dios ha estado con nosotros hasta cuando no reflexiona y ha terminado la prueba muchas veces. A veces es necesario mirar hacia atrás para darnos cuenta que el Señor nos ha acompañado toda la vida. Toda la vida. Yo quiero que en este día de Jueves Santo, en esta noche, le escribas 3 cosas. Quiero ver a todos los que están aquí en nuestro canal de Zoom y a los que me están viendo a través de Facebook, que le digan 3 cosas a Jesús. Primera, quédate conmigo. Lo que los discípulos estos le dijeron. Segundo, entra en mi hogar. Entra, Señor, y toma control de mi vida, de mi matrimonio, de mi relación, de mi juventud, de mis finanzas. Y tercero, abre mis ojos para que yo pueda verte. Escríbelo en este momento. Yo voy a mirar en el chat del grupo. Quiero mirar quiénes lo están haciendo en este momento. Ahí está Hilda. Quédate conmigo. Quédate. Leticia desde Chile le dice: Señor, entra en mi casa, en mi corazón, en mi matrimonio. Ena desde Panamá, quédate conmigo, Señor. Quédate conmigo, le dice Luz desde Orlando, Florida. Margotcita desde Panamá, quédate conmigo, entra en mi hogar y abre mis ojos para que yo pueda verte. Entra en mi hogar, Señor, quédate en mi vida. Escríbelo, Miguel, ahí estás. Dile al Señor: quédate conmigo, entra en mi casa, abre mis ojos, Señor, porque yo quiero verte. Quiero verte en medio de este caminar que tengo. Ahí está mi hermano Ronald, David y Jenny. Quédate conmigo y mis amados. Amén, amén, que así sea, bro. Milka, le estás diciendo de todo corazón: quédate conmigo, Señor. Luis, desde allí, desde los Estados Unidos: entra en mi hogar, Jesús. Quédate conmigo, fortalece mi fe. Abre nuestros ojos para que podamos verte. Yo quiero orar por ti en este momento. Quiero pedirle a Dios que estas 3 oraciones se hagan una realidad hoy en tu vida. Allí donde estás, acompáñame, acompáñame. Señor, entra en mi casa. Amén, Carlos. Amén. En este momento Jesús está viendo lo que le estás pidiendo y Él está entrando. Papá, le estás pidiendo al Señor: quédate conmigo y mi familia. Abre nuestros ojos para verte. Que así sea en nosotros, en Boris, en Ronald, en Ricky, en Ray. Abre mis ojos, Jesús, para poder verte. Abre mis ojos. ¿Oramos? Bendito Padre, gracias porque siempre has estado aquí. Gracias porque aunque han habido momentos de dificultad, de desánimo, hay momentos que dejamos la esperanza, aunque a veces caminamos en el sentido contrario, aunque a veces queremos tirar la toalla, tú siempre has estado aquí con nosotros. Hoy, Señor, te hemos pedido: quédate con nosotros, quédate aquí en mi hogar, con mi esposa y con mi hijo. Entra en mi casa, entra en nuestra casa, en nuestra relación, en nuestra familia. Y abre nuestros ojos para poder verte. Abre nuestros ojos, Dios de victoria. Te entrego nuestras vidas
y te pido tu bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, Señor.